La demografía es la ciencia que estudia la estructura, composición y evolución de la población humana en una región o en el mundo. En términos sencillos, la demografía analiza cuántas personas viven en un lugar, cómo están distribuidas según su edad, género, nivel educativo y económico, ocupación, entre otros factores, y cómo estos números cambian con el tiempo debido a nacimientos, muertes, migraciones y otros eventos. Al analizar estos datos, los expertos pueden hacer proyecciones sobre el futuro. Esto ayuda a tomar decisiones informadas y a planificar mejor para el bienestar de la sociedad. Para conversar sobre esta compleja y necesaria ciencia, tengo el gusto de presentarles a Astrid Arriaza, doctora en Estadística para Ciencias Sociales y Demografía, es química farmacéutica e hizo una maestría en Salud Pública y Gerencia. Doctora Arriaza, bienvenida a Razón de Estado. ¿Cuál es el impacto demográfico de la migración en América Latina, tanto de personas que migran hacia el norte como de los inmigrantes que llegan a otros países de la región? Pues el tema de migración, ¿verdad? Es uno de los ejes medulares en la demografía actual y de alguna manera ha sido uno de los temas que ha sido más explorado o, o que causa mayor revuelo en el ámbito político, fuera del académico. Y principalmente, pues no solo porque los migrantes tienen un rol principal en las economías, a los países que lo reciben y tanto como al país que lo expulsa, de esa manera se le conoce. Pero sí, de alguna manera, como menciona, hay un impacto demográfico que va más allá de un mero ejercicio o un interés económico de las familias. Existen ciertos estudios en donde se muestra de alguna manera evidencia de que existe una disminución de la fecundidad o una disminución de la población en áreas que, pues, de alguna manera expulsan una gran cantidad de personas en búsqueda de oportunidades de trabajo. Claro, y hay economías de países que casi ya dependen de la remesa familiar, ¿no?, que generan esas dinámicas demográficas. Doctora, ¿qué desafíos presenta la migración venezolana, por ejemplo, para países receptores como Colombia, Perú y Chile? Claro, bueno, la migración siempre sí es un fenómeno bastante complicado de controlar, en el sentido de que cuando hablamos de control queremos tener una población que sabemos en dónde se encuentra distribuida y la cantidad de las personas y pues algunas características de ellas para poder proveer servicios y planificar actividades y ejecutar pues políticas públicas. Y la migración entonces hace de alguna manera que en los países que tienen poca capacidad para planificar o tienen retos mayores en la ejecución y en la planificación, pues se haya un influjo de presiones adicional a las que deben de atender en circunstancias que no son las usuales de métodos de planificación de política pública, por ejemplo. ¿Cómo se adaptan los países de la región para integrar a los migrantes en sus sistemas de salud, educación y empleo? ¿Qué diferencia hay con la forma en que lo hacen en los países desarrollados? Claro, en los países desarrollados, las estrategias de política pública de recepción de migración o de migrantes, pues ya llevan un poco más de tiempo incorporadas en su historia y adicional tienen estos países por ejemplo, desarrollados o del norte global, tienen mecanismos sociales, de beneficios sociales, digamos, que favorecen la adopción y la incorporación de estos migrantes, ya sea en el ámbito laboral o en la fórmula, en la producción económica y también en la capacidad de responder a sus necesidades de servicios de salud. Contrario a lo que sucede en muchos países como del Cono Sur ¿verdad? O en el sur global, en donde la capacidad de proveer servicios a la población que regularmente habita, ¿verdad? Ya se encuentra de alguna manera limitada o reducida. Y entonces es ahí en donde de nuevo se muestran estos retos para poder Claro. asimilar a las personas. Y de alguna manera entonces no existe un mecanismo formal de asimilación y de alguna manera estas personas pues toman decisiones individuales que de alguna manera no son planificadas y no pueden y no benefician a la estructura o al orden Claro. de la sociedad. Doctora, en los últimos años ha crecido la preocupación por las tasas de natalidad. En la medida en que el mundo se vuelve más rico, hay menos niños. ¿Cómo se explica esto y cómo varían las tasas entre las distintas regiones? Claro, existe una tendencia que se inició en los países, los llamamos más desarrollados, igual
ahora lo conocemos como países del norte, en donde se observó esta disminución de la tasa de fecundidad que se observa a través del número de hijos que tienen en promedio las mujeres. Pero esta tendencia ha sido de alguna manera considerada o analizada que surge o ha continuado de manera universal en las diferentes regiones del mundo. Esto ya sucede en Asia, en África, en Latinoamérica, y no existe un país del mundo en donde no haya mostrado un declive o una reducción de la tasa de fecundidad de la población. Claro, existen diferencias entre los niveles y las medidas o la velocidad con la que esto ha reducido en las diferentes regiones del mundo. Y por hablar de algunas regiones en donde esto es un problema, por así decirlo, más severo, es el este asiático, algunos países de Europa e incluso algunos países de Latinoamérica, pues ya muestran alguna tendencia a Claro. bajas tasas de fecundidad. ¿Es la reducción de las tasas de natalidad un efecto inevitable del desarrollo? ¿Es un ciclo? ¿Hasta cuándo duraría? Algunos autores dirían que sí es un efecto secundario del desarrollo de la población, en el sentido de que el desarrollo de la población de alguna manera apoyado o se apoya de políticas públicas que incentivan el acceso o el incremento en el acceso de educación de la población. Y pues el acceso a educación de la población, particularmente en mujeres, tiene un efecto que reduce la tasa de fecundidad de manera natural, ya que las mujeres están inmersas dentro de una institución que les provee pues algún servicio o algún interés de aprendizaje y conocimiento que las extrae del rol natural o de un Claro. rol reproductivo único, ¿verdad? Entonces sí, de alguna manera algunos autores dirían que el desarrollo se asocia a una tasa Ya. de fecundidad menor. Una de las contradicciones de la natalidad está en que los que tienen un bono demográfico, muchos jóvenes no lo aprovechan. Subdesarrollo político, poca educación, falta de oportunidades, ¿esos son los fenómenos que afectan? Sí, eso se ha visto mucho en países de África, subsahariana y África, en donde tienen un gran bono demográfico de población joven y pues tienen limitada infraestructura o de alguna manera poco desarrollo económico para absorber a esta población. Pero no sucede en todos los países, ¿verdad? Sí, se plantea o es preocupante de cómo que siga esta tendencia de reducción de la tasa de natalidad y los sistemas no, de alguna manera, no han pues adaptado a la velocidad con la que está cambiando y se está reduciendo esta brecha de bono demográfico. La especie humana ha sido capaz de sobrevivir a través de los siglos y de los ciclos, y si bien la complejidad sociopolítica del mundo y la tecnología ponen las varas más altas, sin duda los humanos encontraremos el camino para seguir en esta, a pesar de todo, maravillosa creación. Doctora Arriaza, muchas gracias por su tiempo.